Hermanos, amigos, buenos días. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite la vida, nos permite pues estar en esta oportunidad de poder tener esta comunicación. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, porque grandes, dice su palabra, son sus maravillas. Nos gozamos en ellas y en todo le damos gracias porque podemos estar con vida. Tenemos la bendición de tener salud, de tener paz, de tener esperanza y aún en las dificultades, como dice su palabra, tener paz. Esa es la paz que solamente Dios nos puede dar. Como dice su palabra, Él no la da como el mundo la da. No se turbe, dice vuestro corazón, así de que ni tenga miedo, así de que le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Hoy vamos a tener una palabra, es un tiempo que nos aproxima a una semana, se le llama Semana Santa, es un tiempo de reflexión y bueno, empieza precisamente en el contexto cristiano, esta semana de reflexión, una semana donde quizá hay la oportunidad de poder entender cuál es el plan de Dios en nuestra vida, cuál es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, que se humanó, que murió de una manera que fue crucificado, que resucitó, y Él es el precio que el Padre Celestial así consideró para pagar, para poder restablecer esa comunicación que estaba perdida. Le damos gracias a Dios por ello. Vamos a enfocarnos en este día, en esta palabra. Yo le pido que incline su rostro, amigo, hermano. Dios le bendiga, que esta palabra pueda ayudar si hay una necesidad de paz, una necesidad de entender que en las situaciones difíciles hay esperanza, que Dios no le ha abandonado, que Dios no se ha apartado de su necesidad, no se ha apartado de esa petición que viene haciendo quizás hace muchos años, quizás recientemente, pero que es una respuesta que se ha vuelto, como dicen, urgente y no llega, y no llega, y no llega. La palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo y la palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios se manifiesta en su momento específico. Así que le invito a hacer una oración, incline su rostro si usted puede o escuche atentamente. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia podamos reconocer la grandeza del Dios viviente, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. A ti, Señor, predicamos esta palabra, sea una palabra de esperanza, sea una palabra de consuelo, sea una palabra de fortaleza, y en todo, Señor, te damos la honra y la gloria. En Cristo Jesús te damos a ti, Señor, y te decimos bienvenido a nuestras vidas. Gracias por hacerte, Señor, un Dios que se manifestó a la humanidad y que hoy, Padre, tenemos los registros históricos, los registros divinos, dan testimonio viviente de tu presencia, de tu grandeza y de tu deidad. A ti la honra y la gloria. Amén. Esta palabra, hermanos, amigos, en Romanos 12, vemos aquí, dice la entrada triunfal a Jerusalén. Era un momento de preparación precisamente por lo que el Señor veía venir. Él conocía los tiempos. Recordemos que su deidad, si bien dice que era Dios y hombre, Él así
se dispuso en el seno de esa palabra de bendición a nuestras vidas. Y en ese sentido vemos cómo el Señor nos expresa a través de su palabra esa entrada triunfal, dice, a Jerusalén, y bueno, como una parte anunciando lo que venía en los próximos días. Y esta palabra nos dice, en este texto, nos dice, el siguiente día, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirlo porque había oído que él había hecho esta señal. Grandes milagros el Señor hizo, pero sobre todo abrió, dice, esa bendición que hoy podemos tener en la vida. La palabra de Dios es una palabra viva, eficaz, presente, no pasa. Es una palabra que permanece para siempre, así de que es una palabra que hace más de 2000 años fue expuesta y en este tiempo sigue teniendo la misma verdad que hoy da consuelo a muchas personas que en esa necesidad de encontrarse, de reencontrarse con su Creador, pueden entender que hay una palabra de esperanza para sus vidas. Y en este sentido nos dice el texto, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Nosotros vemos aquí cómo era el tiempo, anunciaba el Señor en sus Biblias estas palabras expresadas por el Señor Jesucristo se identifican con un texto marcado, y en ese sentido vemos que esta era la palabra que estaba expresando el Señor. Y en este sentido él expresaba que la misión de él era una misión difícil, era un momento de donde el pecado de la humanidad, desde el momento a cómo se vino, se perdió esa relación, y cómo se vino en todo momento haciendo una gran, como dicen, se fue haciendo más y más grande el distanciamiento, de tal manera de que el pecado fue avanzando de una manera generacional. Sin embargo, la palabra de Dios fue una palabra que siempre permaneció, y esa es la bendición que hoy tenemos, que es una palabra viva. Y el Señor nos dice aquí en este texto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Esa es la misión, un tiempo que no podemos pasar como un hecho, como una profecía que se cumpliría, sino que significó que el Señor, siendo divino, siendo evidentemente no haber cometido pecado alguno, dice que cargó con el pecado de la humanidad. Qué cosas tan impactantes podemos entender en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esto nos invita a conocer más al Señor, y conocerlo, dice más adelante el texto, que no es una expresión que nace y queda en la boca, sino es necesario que esa expresión cobre vida. Y cuando usted o yo tenemos necesidad de conocer más al Señor, es una verdad que viene precisamente de una revelación, viene de una respuesta donde el Espíritu Santo obra y crea esa necesidad de conocer a nuestro Señor. ¿Para qué lo conocemos? Porque dice que es necesario, dice, conocer a nuestro Dios, porque Él es precisamente nuestra fortaleza. Nos dice un texto también que en Él habita la plenitud de la deidad, y de esta manera entendemos que ese es el plan de Dios, darse a conocer a su vida, no solo a través de, quizá en este tiempo vamos a escuchar reflexiones, mensajes en los medios de comunicación. Esta palabra, porque no puede ser ignorada, y quizá en este tiempo tendrá este momento de reflexión que lo haga entender para qué usted vive. Dice la palabra que si usted vive es porque hay una respuesta, ahí hay un mensaje, hay un propósito en su vida. Y en este sentido, pues vemos cómo esa muerte de nuestro Señor Jesucristo significó la esperanza, porque nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es precisamente el anuncio de cómo nos permite esa reconciliación y esa esperanza, ¿sí? Así de que en este tiempo podamos entender ese plan de Dios hacia su vida, hacia mi vida, y es una palabra que está presente permanentemente. No es una palabra que ha dejado de tener esa vigencia, sino es una palabra viva, dice, es un agua viva, es un agua que permanece y permanece. Y en este sentido, pues, nos dice este texto, quiero llevarlo también a esta reflexión, dice, cuando nos dice el Señor, nos lleva de su mano, y después de este sacrificio tan tremendo, que cada que lo vemos o lo recordamos, realmente se estremece el corazón de una persona. No es dice que no es algo que pudo haber soportado. Quizá cualquier persona hubiese fracasado antes, y sin embargo la palabra de Dios se cumple letra a letra, paso a paso, y esta es la verdad absoluta de que el Señor dice consumado es, se pagó el precio del pecado de la humanidad, y dice el Señor consumado es, de tal manera de que ya no hay una deuda. Ese sacrificio que quizá usted o yo pudiéramos pasar para poder tener la esperanza de una relación restaurada por la presencia, la vida de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos dice consumado es. Entonces esa es la expresión que nos llevará cuando viene este sacrificio, pero hoy se anuncia esta verdad, y en este sentido dice este texto en Romanos 8:31,
¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Así es de que en este sentido nos dice, con Dios de tu lado, no necesitas nada más. Dios más uno equivale a una mayoría. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Vergüenza, fracaso, rechazo, decepcionar a los demás, no encajar? Satanás usa todos estos temores para robarte el gozo. Él sabe lo que te hará feliz, por lo que crea temores para oponerse a esas cosas. Así de que Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros. Y vemos pues en este texto, nos dice Romanos 8:31, como lo hemos leído ya, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Pero usted quizá dirá, yo estoy viviendo esa tribulación, yo estoy viviendo un momento muy difícil. ¿Qué viene? La palabra de Dios nos dice que Jesús venció todas estas situaciones y en Jesús, en Jesucristo nuestro Señor, tenemos la victoria. Así por eso nos dice más adelante, dice, ¿qué pues nos esperará? Dice, por causa de ti somos muertos, dice, somos muertos todo el tiempo, así de que en Jesús tenemos vida, vida eterna. Así es de que esa es una palabra que nosotros podemos tener. También nos dice este texto más adelante que dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es de que eso lo vemos en Romanos 8, 38, 39, y en este sentido es la seguridad que tenemos, que nosotros, dice que nuestra fortaleza está precisamente en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como personas somos débiles, somos frágiles. De un momento a otro la historia de una persona cambia radicalmente, pero en Jesús esa historia no podrá cambiar si no se ha cumplido un propósito. Y el propósito de Dios es el que nos abre puertas, dice, nos da convicción, nos da certeza de que nuestra fe es en Dios, el Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo, el que venció la muerte con poder y autoridad, el que le dijo, dice a Satanás, vencido estás. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay un sepulcro del Señor Jesucristo, hay una victoria, hay testimonio viviente en Jerusalén, esa ciudad santa, esa ciudad magnífica. Quienes la conocen podrán dar testimonio de que dicen, quedan ahí testigos mudos de lo que es el momento de esos lugares que visitó, que caminó,
esa tierra escogida por nuestro Dios, nuestro Señor. Así de que a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Qué difícil es cuando usted se esfuerza, ama y no hay esa respuesta de parte de Dios. Bueno, no se sorprenda, eso lo vivió a la máxima, ¿cómo se puede expresar? La máxima, la mayor, quizá, intensidad de dolor, el desprecio, ¿sí?, de la humanidad por el Dios que vino y se entregó a sí mismo para que nosotros tengamos vida. Así es de que nos lleva también en Romanos 8:31, Romanos 12, y nos dice, así pues, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos dice que comprobemos ese encuentro, y ese encuentro es un encuentro que cambia radicalmente la vida, de una desesperanza a esperanza, de un fracaso a levantarse en una victoria. Quizá, dice, las personas buscamos a veces de una manera muy insistente una respuesta, y porque creemos que es la mejor respuesta, pero en las manos de Dios, ¿sí?, Dios tiene, porque Él es la mejor respuesta de la que nosotros estamos buscando, porque dice que Dios es omnisciente, Dios conoce qué necesitamos, mucho mejor, mejor en lo absoluto que números, que historias, que situaciones que nos dan evidencia de que es lo mejor, perdón, que lo que nos puede pasar. Dios nos dice que en sus manos tenemos seguridad. Y quiero llevarles también a un texto, dice, nos lleva, dice este texto también en Isaías, dice, el problema está que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Por eso, dice el Señor Jesús, Él ha venido, dice, para que tengamos vida y vida en abundancia. Así de que, ¿y qué es nuestra respuesta? Dice, ante la gracia del Señor, dice ese texto, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Romanos 3:22. La salvación, dice, es un don gratuito. Puedes obtener el perdón de todos tus pecados y obtener un boleto gratis al cielo, pero si bien la salvación es gratuita para ti, también es costosa porque alguien tuvo que pagar por ello. Cuando Jesús fue a la cruz, pagó el precio para que tus pecados fueran perdonados. Si hubiera alguna otra forma de ir al cielo, ¿no crees que Dios la habría usado? Si hubiera alguna otra forma para que un Dios santo dejara a una persona imperfecta en lugar perfecto, ¿no crees que Dios lo habría hecho en lugar de sacrificar a su propio Hijo? Por supuesto que lo habría hecho. Así es de que, dice, la verdad es que todos estamos llenos de pecado, y un Dios perfecto no podría dejarte entrar en su hogar perfecto sin que se pague un precio enorme por ese pecado. Por eso no basta con ser una buena persona. De hecho, no existe una persona verdaderamente buena. La Biblia dice que nosotros, todos, cada uno de nosotros, no alcanzamos la santidad de Dios. Por eso necesitas un Salvador.
Dios es santo y tu pecado es feo. La salvación, tu pecado es costosa. Le costó la vida a Jesús. ¿Cómo deberías responder a eso? Así es de que en ese sentido vemos, pues, dice, ¿por qué necesitabas el don de la gracia de Dios? Dice, porque solamente por gracia sois salvos. No necesitamos pagar un precio. No hay precio en dinero, en sacrificio, que pueda sustituir ese sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Venció, dice, a la muerte, venció al pecado con autoridad, y esa es la esperanza que tenemos. No necesitamos tener un proceso de purificación para poder aceptar al Señor Jesucristo. La Biblia nos da testimonio, dice que por gracia somos salvos, por gracia, y no es por obra, para que nadie se vanaglorie. Es por fe, es por aceptar el regalo de la vida eterna, aceptar el regalo de parte de Dios. Yo le invito a que usted pueda confiar que en cualquier situación, la más difícil por la cual esté pasando, Dios tiene una respuesta que le dará paz. En este momento busque ese encuentro con el Señor. Dice la palabra de Dios que Dios es propicio a todo aquel que le busca. A nadie echa fuera, a nadie rechaza. El Señor conoce su corazón y conoce ese momento cuando usted le entregará, cederá, como dice un texto, que se convenza de que no necesita seguir en esa lucha, no necesita seguir en esa situación de contienda, de querer pensar que usted puede. Hay temas que solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo nos puede dar una respuesta. ¿Qué es, pues, sí? ¿Por qué usted tiene vida? Usted es un sobreviviente de esta pandemia. Quizá usted es un sobreviviente de un accidente donde su experiencia, o donde alguien incluso le dice, no sé por qué saliste con vida. Era evidente, ¿sí? O también aquellas personas que han estado en sueños profundos y que Dios tiene un plan por los cuales hay esperanza. Dios tiene en ese momento en su vida una respuesta. Confiemos que en las manos de Dios es lo mejor, pero también pidamos por misericordia. Pidamos por misericordia para un pueblo que cada vez se mueve más en otras alternativas, querer encontrar la felicidad en el dinero, querer encontrar la felicidad en los viajes, querer encontrar la felicidad en todo aquello, ¿sí?, que no representa un encuentro con el Señor Jesucristo. Por supuesto que disfrutar una vida es excelente. Dice Eclesiastés que es triste que alguien pueda tener mucho y no disfrutarlo. No, eso no es el problema que Dios nos advierte, sino que es querer sustituir a Dios por quizá esos placeres, por esos quizá experiencias. No, es un regalo que Dios le da. Por supuesto que a Dios le agrada, sí, verlo feliz. Y nada, dice, sustituye esa bendición de parte de Dios para su vida, el verlo feliz, porque Dios conoce y sabe que un corazón agradecido es un corazón que ha confiado plenamente en Jesús. Por ello, pues, le animo en el nombre de Jesús que en este tiempo de reflexión usted pueda considerar que es momento para reconciliarse con Dios. Es momento, como decía un cantante cristiano, que decía,
hoy te dejo ganar. Yo no puedo, no puedo justificar una, no puedo justificar una lucha donde sabré que jamás podré ganar. ¿Por qué? Porque Dios le ama y dice que Dios le ha venido a su encuentro con una palabra de amor. Dios no vino a juzgar, dice, sino vino a entregar su vida para la salvación. Pero sí también nos dice que tengamos cuidado de cuidar las bendiciones que Dios nos ha dado, que no las desechemos, que no las pisoteemos, que tengamos suficiente cuidado para entender que a Dios le agrada su felicidad, que a Dios le agrada esos momentos de paz, de alegría que usted tiene, pero también nos dice que permanentemente que estemos, que separados de Dios no tenemos esperanza, separados de Dios no tenemos futuro. Así es de que nos dice pues también este texto, y con eso vamos a terminar. Dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Juan 13:14. Así de que dice, ¿te sientes insatisfecho con tu vida? ¿Estás listo para vivir una vida plena y significativa? Es tiempo de comenzar a buscar la satisfacción solo en Jesús. Si eres, dice, como la mayoría de las personas, siempre estás buscando alrededor, intentando encontrar algo que haga de tu vida sea feliz y con significado. Sí, así que dice, nos dice que esa respuesta, esa bendición solamente la puedes tener en Jesús. Así de que te animo a que en este tiempo nos dice también que cuidemos esta verdad. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado, dice, a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Qué difícil es esta situación, que vayamos contracorriente. Yo le animo a que en este tiempo, en esta oportunidad, usted pueda entender que si usted ha tenido un proceso quizá donde su fe se ha apagado, su fe, quizás su relación con el Señor ha sido poca. Bueno, dice la palabra de Dios en Romanos 12:31 que nos renovemos. Dios quiere restablecer esa relación, y si no la tiene, dice que Dios quiere que la establezca, que usted sea esa persona que abra esa bendición. Escuchaba también por la mañana, dice que hay bendiciones generacionales, esas bendiciones que han trabajado a favor suyo desde sus generaciones pasadas. Dice, pero cuando nosotros reflexionamos y vemos, dice que no encontramos esas bendiciones generacionales, entonces nos dice que esa oportunidad la tiene hoy usted en sus manos. Usted es el que puede abrir esas bendiciones para sus generaciones, pero no solo para los que vendrán, sino para los que están alrededor de usted. Si usted es un padre de familia, si usted es un hijo, sea cual sea la posición que tenga en su familia, Dios tiene una bendición para usted, y usted es el momento en que puede reencontrarse y establecer esa bendición que dice esa fuentes de agua viva, de tal manera que no volverá a tener sed, y que esas aguas no serán aguas que se echarán, se desperdiciarán, dice, porque sean echadas en recipientes rotos, sino en recipientes que pueden retener
esas bendiciones, y esas bendiciones las podemos retener solamente en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sin fe, dice, es imposible creer en Dios. Dios está provocando bendiciones. El Espíritu Santo está abriendo oportunidades en su vida para que usted pueda decirle sí a nuestro Dios, sí a nuestro Señor. Ese reencuentro que hoy se abre para usted, y que en este tiempo pueda reflexionar de que es un sentido importantísimo en su vida. Que dejemos de estar en lo superficial para ir a una fe profunda en nuestro Señor Jesucristo. Esa relación que sacia y que nos da respuesta y que nos da fortaleza en los momentos más difíciles de su vida, cualquiera que sea la situación. Dice la palabra que dejemos nuestras cargas en las manos del Señor. Dice el texto también, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay imposibles para Dios. También nos dice una palabra importante, que nosotros hagamos lo posible y Dios hará lo imposible. Eso que se ha dificultado, solamente Dios lo puede hacer. Y la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, como decía el evangelista Billy Graham, la Biblia dice verdades absolutas. Le animo, le bendigo y me uno también a esa petición a nuestro Dios, porque nos permita ir adelante. Bendiciones hay, bendiciones que hay que descubrir, esos tesoros celestiales. En Cristo Jesús lo declaramos y nos despedimos con una oración, deseando que esta semana usted pueda tener un reencuentro con el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta bendición, por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre y declaramos, Padre, que tu presencia, tu palabra es una fuente de agua viva, que Señor, dice que cualquiera que beba esa agua no volverá a tener sed. Así de que, Señor, gracias, porque todo ese sacrificio que hizo en la cruz, ese sacrificio que nos da vida, que nos da esperanza, ese sacrificio que hoy nos dice que tenemos una puerta, una relación abierta, directa, una comunicación directa. Así de que muchas gracias, Padre. Si algún hermano, algún amigo está pasando por situaciones difíciles, por favor, te suplicamos, Señor, que seas propicio a sus peticiones, que les des paz, esa paz sobreabundante, esa paz que solamente tú das, Señor, que usted da, Padre Celestial, que haya esa paz que nos dice que nuestros ojos no ven soluciones, pero nuestro espíritu nos dice que sí hay esperanza. Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Gracias, Señor, por ello. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, también si hay hermanos, amigos en enfermedad, que haya esperanza de sanidad a su vida. Si hay dificultades, si hay conflictos, que venga la paz como una presencia divina de tu grandeza, Señor Jesús. Rogamos, porque en todo, como dice tu palabra, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra que nada, 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 porque no es una decisión que se fortalezca en nosotros, sino es una decisión que se fortalece en Dios mismo. Su Espíritu habla a nuestro espíritu y nos dice que hay esperanza, que hay solución, y así lo declaramos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre Celestial, Espíritu Santo. Amén.